tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, esta cosa de que tenemos que entrevistarlos tan seguido ya nos van agotando. Uno tiene que pensar mucho que les va a preguntar para no repetir. ¿Supone usted que la ética aplicada al cargo de un magistrado es una ética especial o es la ética estándar para todas las profesiones? Gracias, muchas gracias. Yo creo que un magistrado tiene la máxima responsabilidad que puede tener un ciudadano, ¿no? Que es impartir justicia. Definir la vida de las personas en muchos sentidos, no solamente del aspecto humano, de su libertad, sino también de su patrimonio. Y por lo tanto, creo que la ética, si se quiere, o ciertos principios o reglas de conducta son reglas un tanto especiales. No nos podemos olvidar que dependiendo de cada profesión, de cada actividad, hay unas reglas de conductas aceptables para cada caso. Yo creo que para un letrado, para un juez, bueno, como lo he dicho siempre, los principios republicanos de modestia, de austeridad, de probidad, pero fundamentalmente procurando siempre actuar conforme no solamente a la honestidad intelectual, sino también al sentir interno al momento de impartir justicia. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo le explicarías a la sociedad lo que es el Tribunal de Impugnación? Bien, yo creo que La puerta, por favor. la impronta que ha generado los fallos de la... Bueno, primero voy a hacer una breve introducción, si se quiere, técnica o académica, y luego explico en llano. La lógica jurídica del doble conforme, generada a través del fallo Casal, del fallo Herrera-Ulloa, han generado, bueno, en nuestro sistema, luego de una larga tradición negacionista a través del fallo Jauregui, Tavares, Girolde, que hoy en materia penal exista la función de doble conforme, ¿sí? La posibilidad de todo ciudadano a ser escuchado y a ser valorado, a tener un análisis histórico en un juicio o en una causa determinada. Yo creo que hoy es un derecho constitucional adquirido por las convenciones, incorporado por las convenciones internacionales suscriptas por nuestro país, y en definitiva es una herramienta que la gente hoy tiene para que un tribunal más pueda evaluar la justicia en una causa. Ahora bien, hay que hacer una salvedad, porque hay una gran diferencia entre lo que va a decidir el Tribunal de Impugnación y entre lo que va a decidir el juez de sala. Porque el juez de sala, el nuevo esquema, tiene una función de advertir o de dirimir sobre la realidad histórica de una problemática que le es planteada. Y muchas veces, conforme a la teoría del caso, y como está planteado el nuevo código, no puede intervenir, no puede repreguntar, porque eso interferiría con los principios de no contradicción, el principio contradictorio, el adversarial. Ahora bien, el Tribunal de Impugnación tiene una función completamente diferente, porque ya no es un esquema de trabajo con las partes, sino es un esquema de trabajo para dirimir o definir errores en los procesos de lógica, en los procesos de incogitando, falta de fundamentación, falta o violación a los principios de logicidad, de identidad, no contradicción, razón suficiente, tercero excluido, en fin, es un proceso de análisis de la sentencia, no de la realidad material o la realidad histórica que se ha dirimido en la sala, porque en definitiva el juez de impugnación no tiene acceso a los datos inmediatos que va a tener el juez de la sala, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la tarea del Tribunal de Impugnación es de revisión de los elementos y fundamentos de la sentencia. No sé si... Así se lo aclararías a la sociedad. Bien. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, gracias. ¿Qué le parece a usted, doctor? ¿Cómo va a funcionar la transición entre el viejo sistema y el nuevo sistema en aquellas causas pendientes
en las causas que estén en trámite, perdón, y que tengan pendiente algún recurso? Bueno, yo creo que en Monteros y en Concepción, digamos, ya están trabajando, han mandado, por lo que tengo entendido, todas las causas que existían acá para empezar a generar ya el proceso de cambio o interregno, y por lo que entiendo, conforme al nuevo código y efecto de no contaminar o evitar nulidades o inconvenientes procesales que pueden surgir, creo que deberían seguir trabajando con el esquema anterior en un proceso como existe acá, una fiscalía, no me acuerdo el nombre que le han puesto. Conclusional. ¿Ah? La conclusión de causa. De conclusión de causa, ¿sí? Buscar una vía residual a efecto de no contaminar y dejarlo al otro sistema que siga trabajando, puro si se quiere. Insisto, a efecto de evitar nulidades, planteos, porque no nos olvidemos que dentro de las ciencias prácticas, como es el derecho, todo es discutible. Entonces, este sistema es un sistema nuevo y, como lo he dicho en varias oportunidades, va a implicar un trabajo de docencia conjunta de todos los operadores, ¿no? Porque vamos a tener que aprender todos y colaborar entre todos para que el sistema funcione como corresponde y podamos dar, como dice el artículo 1 de la Ley 91/19, un servicio de justicia realmente participativo, eficiente y bueno, y por supuesto, lo que hoy busca la gente fundamentalmente es que el sistema dé respuestas rápidas y acordes a derecho. Doctor, felicidades de nuevo. Gracias. Si no hubieses sido abogado, ¿a qué te hubieses dedicado? Bueno, la verdad que nunca me he planteado la posibilidad de hacer otra cosa. Los que no venimos de... En mi familia no hay profesionales, no hay, si se quiere, una herencia intelectual o una herencia académica que seguir. Muchas veces el llamado, la vocación es innata, es muy temprana, no es adquirida. Y la verdad que nunca me he planteado otra posibilidad. Siempre he sabido qué es lo que quería, lo puedo decir y no tengo problema. Mi terreno siempre ha sido la adversidad. Me ha costado muchísimas cosas a lo largo de mi vida. He vivido muchos años fuera, trabajando y estudiando fuera, y bueno, eso también a uno le va dando no solamente reforzar la vocación, sino también, yo siempre digo, una persona que deba tener la responsabilidad de juzgar no solamente debe saber derecho, debe entender y comprender las máximas. Como yo siempre digo, la sana crítica es entender fundamentalmente las máximas de las experiencias en plenitud, y eso es sentido común, fundamentalmente sentido común, tener empatía, ponerse en el lugar del otro. Hoy, por ejemplo, en el ámbito jurídico, muchas veces los jueces, ahora que en el proceso va a haber la posibilidad de dictar la culpabilidad por un lado y de dictar una pena por otro, hay un ámbito que siempre digo que ha sido poco explotado, que es el análisis de los agravantes y los atenuantes, del 40 y del 41, ¿no? Y muchas veces termina siendo cuestiones de cliché. Y yo creo que el nuevo código, con eso, va a generar o va a abrir una puerta realmente importantísima. Porque va a dar lugar a que los jueces que tengan que imponer una condena, que tengan que imponer una pena, no solamente van a tener que saber derecho, sino que van a tener que saber algo de psicología, psiquiatría, sociología, ciencias de la conducta. Hoy en cualquier país del mundo, para aplicar cualquier tipo de política pública, lo primero que se hace es pedir dictámenes a especialistas fundamentalmente que trabajan en ciencias de la conducta para ver si el sistema o la política pública que quieren llevar adelante va a ser efectiva en esta sociedad. Esto viene a colación porque en la entrevista pasada me habían preguntado y justo estábamos hablando del tema del juicio por jurados, ¿no? Y que uno escucha y que los colegas dicen que va a ser bueno. Yo tengo mis reservas, insisto, porque
para ver la efectividad de algo, realmente hay que conocer el ADN de una sociedad y ver si realmente eso va a ser efectivo. Si es efectivo, bienvenido sea. Pero hay que ponerlo en marcha e ir monitoreando realmente los resultados. Muy bien. Nada más. Yo le hago una pregunta. Doctor, ¿cuáles serían las funciones de los miembros que integran el Tribunal de Impugnación? En este caso del presidente y del vicepresidente. Bueno, fundamentalmente el Tribunal de Impugnación, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, tiene la función de revisión de las sentencias definitivas, sobreseimiento, medidas cautelares, prisión preventivas, medidas de seguridad, en fin, está detallada taxativamente en el Código. Seguramente con el caminar o con el devenir del proceso van a ir surgiendo, como ya existen en otros tribunales, la posibilidad de que el tribunal pueda ver otras cosas. En Río Negro, por ejemplo, han abierto por fuera del código otras vías también en donde el tribunal tiene competencia. Por lo tanto, creo que eso se va a ir definiendo a medida que el tribunal vaya produciendo realmente datos concretos, dictando sentencias. Y la función del tribunal, del presidente y el vicepresidente es, por supuesto, primero tener el canal de comunicación directo con el superior jerárquico, que es la Corte Suprema de Justicia, ser vocero, si se quiere, del Tribunal de Impugnación, que es un tribunal nuevo, y fundamentalmente en ser el eje o el núcleo coordinador de la tarea del Tribunal de Impugnación. No nos olvidemos que el Tribunal de Impugnación puede funcionar de dos maneras. De forma unipersonal, cuando hablamos de sentencias o medidas cautelares, cuestiones, si se quieren, interlocutorias, y en tribunal íntegro de tres cuando hablamos de sentencia definitiva. Por lo tanto, la tarea del presidente va a ser importante, va a ser muy importante, y más en estos inicios, en donde, insisto, va a ser todo... Va a generar nueva jurisprudencia, digamos. Exactamente, va a ir, es comenzar a caminar, ¿no? Los primeros fallos, digamos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carrasco está para que lo interrogue, por favor. Arreglarte el cuello del saco. ¿Quién quiere interrogarlo al doctor? Le pregunto yo. Sí, cómo no, ¿Qué doctora. tal? Te felicito, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, te quería preguntar qué opinas vos, cómo va a funcionar la transición entre el sistema viejo y nuevo en relación a las causas en curso que tengan recursos pendientes. ¿Qué opinas vos? Bien, bueno, en Concepción se ha dado un caso, yo creo que no hay muchos casos de esa naturaleza. Sí conozco de algunos casos que se ha interpuesto recurso de casación contra sentencia definitiva, es más un caso justo era de la Fiscalía de Montero, y que se le ha dado el trámite del sistema nuevo y que ha entrado para que se resuelva por los jueces del Colegio de Jueces actualmente, por el sistema que se ha establecido de manera provisoria hasta que empiece a funcionar el Tribunal de Impugnación, es decir, los mismos jueces del colegio actúan como Tribunal de Impugnación haciendo una apelación, digamos, una apelación de tipo horizontal. Yo creo que esa es la mejor manera porque son por ahí pequeños huecos que han quedado y que, bueno, el nuevo código establece una norma expresa que me parece que se aplica en estos casos y en otros similares, que es de la aplicación progresiva de las garantías. Si las garantías constitucionales se aplicarán aún en aquellos casos que no estén previstos y siempre con la finalidad de garantizar los derechos a la luz de la Constitución, de las garantías constitucionales. Entiendo desde mi punto de vista que es mejor que ingresen ya con el sistema nuevo. ¿Cómo le va, doctor? Bien, doctora. La pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a las evaluaciones psicofísicas que otras jurisdicciones hacen a los aspirantes a ocupar cargos en la magistratura? Bien, creo que, bueno, actualmente se están realizando, no en el seno del Consejo de la Magistratura, pero sí, bueno, en mi caso yo ingresé como fiscal en el 2011 y uno realiza una evaluación psicofísica
por parte de los peritos del cuerpo médico forense. Eso es lo realiza todo agente que ingresa en el Estado. En el caso particular, cuando a mí me tuve el honor de ser parte de consejo, también lo discutimos y habíamos pensado también que sea uno de los requisitos esa evaluación. Y yo la verdad que estoy de acuerdo, me parece que es positivo, pero bueno, siempre y cuando hay que tener mucho cuidado en cuanto a la reserva que hay que tener con respecto a esa información, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el perfil, quién va a tomar la evaluación, pero sí, me parece que es una medida positiva. Gracias. ¿Cómo estás, doctor? Bien. ¿Son necesarios los tribunales de impugnación? ¿Y por qué? Sí, sin duda que sí. El Tribunal de Impugnación en este nuevo sistema es imprescindible porque nosotros abandonamos un sistema de instancia única, como era anteriormente el proceso, de instancia única porque la revisión de la sentencia definitiva directamente lo hacía la Corte, con lo cual se produce una sobrecarga de trabajo hacia la Corte y por ende era muy difícil obtener recursos rápidos. El Tribunal de Impugnación viene a cumplir un rol que hoy cumple el Tribunal de Casación, es un tribunal intermedio. En este nuevo sistema es imprescindible porque una de las características del sistema es la celeridad. Los plazos que están establecidos para un recurso de apelación contra sentencia definitiva están expresados en 5 días, 10 días hábiles. Entonces estamos hablando que la revisión de una sentencia definitiva pueda ser hecha en un plazo quizás de un mes, que si no fuera por la existencia del Tribunal de Impugnación sería de imposible cumplimiento. ¿Cómo le explicarías a la sociedad para qué sirve esto? Así con lo más simple posible. Bueno, le explicaría que hay una garantía que se llama el derecho al recurso, el derecho a obtener una revisión de la sentencia definitiva, y que ese derecho tiene que ser garantizado dentro de un plazo razonable. Porque muchas veces hay personas que están privadas de la libertad y ameritan que esa situación se resuelva lo más rápido posible. Entonces, por esa razón es que en la ingeniería procesal del nuevo código se ha previsto como un órgano imprescindible la figura del Tribunal de Impugnación, como tienen diseños en todos los sistemas procesales provinciales, también latinoamericanos, tienen previsto este tribunal. Gracias. Sí. Doctor, ¿cuál es tu mirada con respecto a la creación de los juzgados de violencia contra las mujeres? Juzgado y fiscalía, tanto en capital como en el interior. Bien, me parece positivo. Creo que la temática de la violencia de género es una temática muy particular, tiene ribetes muy particulares. Veo muy positivo que se crean fiscalías especializadas. En cuanto a juzgados penales, me parece que no es tan imprescindible porque la decisión de fondo la puede tomar un colegio de jueces sin estar especializado en cuestiones de violencia. Sí me parece importante lo que se ha hecho en el Ministerio Público de especializar las fiscalías, porque es ahí donde uno va a detectar cuáles casos tienen más alto riesgo y de esa manera se los puede tramitar de manera más rápida. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Ustedes. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Está a disposición del Consejo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, preguntarte, una vez más felicitarte y preguntarte Gracias. si estimas que la ética aplicada a la magistratura es una ética especial. Entiendo que el ámbito donde se ejerce la función de la magistratura exige y requiere de una ética especial. Por ello, justamente, existe un código iberoamericano de ética judicial, discutido y debatido a nivel latinoamericano e iberoamericano, que ha establecido reglas claras y precisas en torno a cómo debe ser el ejercicio de la ética en la magistratura. Así que claramente entiendo que sí, y está definido claramente. Soy partidario de los códigos de ética. Entiendo que no todo el mundo está de acuerdo con que exista alguna regulación de ese tipo, porque considera que puede afectar de algún modo el ámbito en el cual el magistrado tiene que tomar decisiones, pero entiendo que
a esa crítica que la escuché hablando directamente con algunos catedráticos de filosofía del derecho, básicamente, yo considero que en el ejercicio, más allá de las disquisiciones teóricas, en el ejercicio es fundamental la ética en los magistrados. El modelo que me parece adecuado es el que conozco a través del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Comparto. ¿Y consideras que en caso de ser designado juez, eso va a incidir necesariamente en tu comportamiento social? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Hace 20 años que trabajo en el Poder Judicial, hace 15 años que soy fiscal, y mi vida cotidiana, en razón de la función que cumplo como fiscal, tiene necesariamente ciertos límites y condicionamientos desde lo social. Hay cierto tipo de comportamientos y cierta expectativa social con respecto al comportamiento del magistrado que uno tiene que satisfacer, porque como bien dice la frase, no solamente hay que ser, sino también hay que parecer, porque uno debe demostrar en la función no solamente con las acciones, sino con la imagen que construye para la sociedad. La confianza de la sociedad se deposita en los funcionarios públicos en general, en razón de los comportamientos que lleva a cabo y que son conocidos por todos. Entonces, necesariamente es así. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor. Sí, señor. Doctor, ¿cómo estás? Si hoy tuvieras que darle una charla a chicos de la escuela secundaria, Sí. ¿cómo le explicarías para qué sirve esta figura nueva que tenemos dentro de la justicia tucumana? ¿Cuál de todas las figuras nuevas? El El nuevo sistema. No, para lo que vos estás rindiendo. El Ahora tribunal de impugnación. Sí, de impugnación. Bueno, quizás sería un poco complejo para un estudiante de escuela secundaria entender lo que es la estructura y la organización judicial, pero sería bueno explicarles cómo es el esquema general de organización y la posibilidad de que tiene un ciudadano de que si un magistrado, es decir, un juez, toma una decisión sobre un conflicto, para darle mayor garantía a ese ciudadano, esa decisión tomada por un juez puede ser a su vez revisada por un juez que es superior en grado de instancia. Y esa es la función del Tribunal de Impugnación. Es la garantía que tienen los ciudadanos de que la primera decisión que toma un juez tenga una segunda opinión revisando la decisión de los jueces de primera instancia. Esa sería básicamente la explicación más sencilla que podría dar a un estudiante de colegio secundario. Doctor, y en ese sentido, ¿cuál sería la función del presidente del Tribunal de Impugnación? Está definida en la ley de colegio de jueces. La modificación de la ley 91/19 no afecta mayormente las funciones del presidente, son funciones de representación y protocolares y funciones de coordinación con la Oficina de Gestión de Audiencia. En ese sentido, es una decisión ya de la Corte Suprema si la Oficina de Gestión de Audiencia actualmente en funciones requiere una segunda oficina de gestión exclusivamente pensada para el Tribunal de Impugnación o si va a funcionar con una única oficina de gestión de audiencia. Ya es una cuestión de escala. Hoy, un dato que lo venía pensando mientras venía manejando, se cumplieron el número de 3.000 causas nuevas ingresadas al sistema. Justo hoy exactamente entraron 3.000 causas al nuevo sistema procesal. Suman ya hasta hoy del nuevo sistema, registradas por la mesa de entrada del Ministerio Público, que es el que tiene la numeración de los casos, porque en realidad lo que ingresa a la Fiscalía son casos, pero no todos los casos se judicializan. Entonces los que se judicializan son los que van ya a una instancia de control en audiencia ante el juez. La proyección nos da casi 12.000 a 13.000 causas que vamos a tener a lo largo del año, y el número de audiencias que tenemos hasta ahora es 645 audiencias. Tenemos harto trabajo hasta fin de año, pero hay que reconocer algo, lo dije yo en la entrevista anterior. De las 645 audiencias no se ha movido el número de apelaciones, van 20 apelaciones recién. O sea que el número de causas que llegan en este momento al control del Tribunal de Impugnación ejercido por subrogancia por los jueces del propio colegio en este momento es del 3,5%. ¿Eso es mala prensa para un aspirante al tribunal? Yo considero que es buena prensa para la decisión de los jueces del colegio, porque si los litigantes no están impugnando es porque están conformes con la decisión. Y esa conformidad con la decisión es uno de los beneficios propios del sistema, tener al juez cara a cara, escuchando las razones y los motivos por los cuales el juez decide. Y porque además este sistema tiene la ventaja de permitir controles directos con mayor fluidez y frecuencia. Hablábamos con algunos colegas defensores que muchos optan por no plantear una apelación, sino esperar un tiempo y pedir una revisión de medidas cautelares, por ejemplo. En vez de apelar a una prisión preventiva, dice no, dejar que la Fiscalía avance
y en 20 días, 30 días plantea una Audiencia instancia de de control. revisión. Claro, Control de detención. hay una automática fijada por el código a los 6 meses, pero a veces los plazos de prisión preventiva son menores y en el intermedio la defensa puede pedir una revisión. Eso le da la posibilidad a la defensa de pedir tantas revisiones como situaciones considere que se han modificado en el curso de la investigación que ameriten un cambio de la decisión. Una morigeración de la prisión preventiva por un arresto domiciliario o como hicimos en el caso del accidente de La Madrid, con prisión preventiva de 20 días y la Fiscalía a los 20 días pidió, miren, no hay motivo ya para un encarcelamiento preventivo, vamos a pedir que fije un domicilio, que es lo natural que se hacía, pero que se le prohíba salir de la provincia por 60 días porque tiene domicilio en San Juan. Al permanecer esos 60 días nos da tiempo a, si lo necesitamos por algún acto de investigación, tenerlo en la jurisdicción del centro judicial, sin que necesariamente esté privado de la libertad. Digamos, esas son ventajas que tiene el sistema porque nos da 15 medidas de coerción fuera de la prisión preventiva entre las que se pueden optar que tienen mucha menor intensidad. Entonces de esa manera se da una solución más eficiente respecto del derecho del imputado a que mientras es investigado y está procesado no necesariamente debe estar encarcelado. Doctor, y sobre esas 3.000 causas que mencionaba Sí. recién, ¿cuántas se transforman en casos? Casos son, todas son casos. Todas son ¿Cuántas casos. llegan a- Esa distinción, los procesalistas hacen una distinción entre caso y causa. Caso es todo lo que ingresa. Son 3.000 casos, entonces. 3.000 casos ingresados. Cuando se judicializa por una formalización de cargo, es decir, cuando el Ministerio Fiscal formula una acusación, que se llama actualmente para nosotros audiencia de formalización de cargo, en otras jurisdicciones se llama audiencia imputativa, eso ya pasa a ser una causa y ya está judicializada. El número depende, en realidad, eso no es una estadística que maneja el Ministerio Fiscal, sino la Oficina de Gestión de Audiencias. El parámetro que nosotros tenemos que utilizar en ese sentido es el número de audiencias que se realiza. Pero eso sería así si no tuviéramos el sistema de conclusión de causas remanentes. Tenemos un gran volumen de casos que han quedado del sistema anterior que también generan audiencia. En la primera semana, yo tengo 2 unidades fiscales a cargo. La unidad fiscal de delitos contra la integridad física, asuntos juveniles y asuntos complejos. Y además estoy a cargo como subrogante de la unidad de conclusión de casos. Cuando nosotros entramos en el sistema, nos quedaban en investigación unas 6.000 causas y nos quedaban, doctor, usted me podrá corregir, 700 causas en estado de juicio, en las salas y en correccional. Un poquito más tarde. Ahí había una diferencia que ese número lo manejaban las salas y los juzgados, nosotros teníamos las causas que estaban en trámite. Y pasó que juzgados de instrucción tenían que resolver prisiones preventivas en el plazo de 10 días que tenía el anterior código y entró en vigencia el código sin que se hubiera resuelto. Entonces, ¿cómo hacíamos para pasar eso, que era un expediente escrito, a una audiencia? Entonces empezamos trabajando con esas causas antes que con las causas del nuevo sistema. Entonces, las primeras, es más, la primera audiencia que tuvimos el primer día de inicio del sistema fue un caso así, prisión preventiva, que se vencía el plazo del anterior código sin haber sido resuelto por el juez de instrucción y el juez de garantías en audiencia resolvió el primer día de otorgar la prisión preventiva. Esa fue la primera audiencia del sistema. Así que básicamente el sistema tiene mayor cantidad de ingresos que los que terminan siendo causas, porque además ahora la Fiscalía cuenta con herramientas para gestionar la conflictividad que son más eficientes. Tiene una unidad especial que se llama unidad de decisión temprana, que es la que va a filtrar todos los casos que entran y se van a transformar en causas. Los casos graves son los que van a la Fiscalía especializada para judicializarse, y los casos no graves que pueden ser solucionados por vía de acuerdos reparatorios o conciliatorios salen por ahí. Es importante el número de casos que decide decisión temprana. Hasta ahora, el 70% de todo lo que ingresa lo filtró a decisión temprana, que es una unidad fiscal a cargo del doctor Varela. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sí, yo, Sí. la última. Felicidades. antes que Gracias. nada. Doctor, ¿a qué se hubiese dedicado si no fuese abogado? Para mí es fácil responder esas preguntas. Yo estuve inscripto y empecé a estudiar ingeniería. La verdad, y eso Ahora se entiende un montón de cosas. lo saben mis amigos, yo hice una semana del taller era un taller de nivelación de la Universidad Tecnológica. Yo, cuando terminé el curso del 5º año, en diciembre de ese año vine y me inscribí acá. Ingeniería civil. Ingeniería electrónica. Siempre había pensado en ingeniería, era electrónica y la otra opción era estudiar en el Instituto Balseiro, pero se me quedó medio lejos y atrás mano y la cuestión económica era decisiva, así que empecé, pero me aburrió. La verdad, me aburrió. Volví a mi casa y le dije
a mi madre que estaba saliendo del centro si pasas por la universidad a inscribirme en abogacía, porque no me arrepiento del cambio. Y si tuviera que elegir sabiendo que este hubiera sido mi vida en todos estos años, hubiera elegido abogacía. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece a usted cómo funcionará la transición entre el viejo sistema y el nuevo sistema en relación a las causas que se encuentran todavía en trámite, que tienen recursos pendientes? Bueno, la verdad que los que pretendíamos que iniciara la implementación del proceso adversarial acá en Tucumán, desde hace mucho tiempo, entendíamos que el sistema iba a ser muy eficiente con carga cero, lo que se conoce como el inicio de un sistema nuevo, dejando un sistema residual para la conclusión de todas las causas iniciadas bajo el viejo código. Por consejo de algunos asesores se ha decidido implementar la transición, encargando a todos los jueces la resolución de las causas iniciadas bajo el viejo sistema. Entonces, yo entiendo que es un problema, ¿no? Porque si bien no hay forma de despertarse un día con un chip de proceso adversarial, los operadores del sistema muchas veces deberían tener una identificación clara, precisa de lo que están haciendo. Y esto es una especie de mixtura entre antiguas prácticas, viejas prácticas del sistema escrito y lo que son las exigencias de la oralidad en el sistema adversarial. Yo veo que hay una pequeña dificultad en cuanto a eso, ¿no? Por lo demás, habrá que ponerle todo el empeño, el trabajo necesario y la voluntad para que el proceso de implementación siga adelante y sea exitoso. Otra pregunta para el doctor. ¿Cuál es su hobby, doctor? ¿A qué se dedica aparte de hacer derecho? No tengo hobbies, hago deporte. Últimamente estoy haciendo caminatas, trote, gimnasio, tratando de desestresar un poco. He bajado mucho de peso, la verdad que siempre pesaba 95 kilos, peso 71 ahora, así que si quieren les paso la receta y el personal trainer como para que la personal trainer. El juez indispensablemente debe tener un conocimiento interdisciplinario o simplemente el conocimiento de la norma jurídica. No, Resolver. a ver, siempre, la sana crítica racional, que es el método que se aplica para la interpretación del caso, exige que el juez tenga algunos conocimientos, pero en materias en las cuales hay disciplinas reguladas, reglamentadas y en las cuales hay expertos, el juez deberá estar a las opiniones de los expertos si han sido introducidas como prueba, no pudiendo ingresar su propio conocimiento, aunque sea experto, ¿no? Por ejemplo, un juez que maneje armas no podrá decidir en base a su íntima convicción, por más que conozca cómo funcionan determinado tipo de armas automáticas o semiautomáticas, porque eso implicaría reemplazar un conocimiento experto que debe ser ingresado al proceso por medios lícitos, regulados por el código. Pero sí es bueno que el juez tenga otros conocimientos. Carlos Cosio, en un libro que se llama El Derecho en el Derecho Judicial, filósofo tucumano, a quien conocí personalmente hace mucho tiempo, hace una cita de Ricardo Jaime Freire, donde dice: pobre juez de la vida aquel que no fue reo. Haciendo referencia a la tragedia de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Yo creo que hay que saber y hay que conocer la vida y hay que tener empatía, sobre todo con los sectores más desprotegidos y más vulnerables. Y en eso uno tiene que aprender a ser un poco reo, ¿no?
el juez que no conoce la cárcel, el juez que no ha ido nunca a hacer una visita, ¿cómo puede entender cuál va a ser la consecuencia de la decisión que adopta en un caso cuando decide que una persona cumpla una determinada pena y de cierta forma? Así que creo que sí, es mucha formación humanista, es mucho conocimiento de todo lo que se pueda leer. Y bueno, todo eso hace a la formación de la personalidad del juez, y eso después se nota en las sentencias. El juez que es pura y exclusivamente técnico es un juez despojado del humano. Yo creo que Doctor, es a mí me queda una duda con eso que el ejemplo que puso recién, el conocimiento del juez. Si el juez es experto en armas, no es introducido como prueba, dice usted. Sí. Si las partes no han introducido como prueba la... resuelve el caso, ¿cómo aplica el derecho? ¿O cómo revisa la...? No, porque no puede hacer referencia a su conocimiento. A eso me refiero. Pero lo sabe, está incorporado como conocimiento, supongo, ¿no? Pero no está incorporado como un medio de prueba lícito al proceso. Ese es en el derecho procesal es tajante. El juez no puede apelar a la íntima convicción y a su propio conocimiento, por más que sea experto en psicología, le guste la lectura de ciertas materias o lo que sea. El límite es la incorporación de la prueba al proceso, y eso es materia de las partes. Y tampoco puede hacerlo en la sentencia. Para eso tiene que aplicar la sana crítica racional y la valoración de los medios introducidos al proceso, ¿no? De otra forma. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto al tema que se conoce como la judicialización de la política? Bueno, creo que el sistema republicano establece claramente la división entre los poderes. Es tan mala la judicialización de la política como la politización de la justicia, ¿no? Yo creo que hay que tratar de que la institución judicial mantenga siempre una sana independencia, sin perjuicio de llevar adelante las investigaciones, que para eso el Ministerio Público es el encargado. Los jueces no investigan, los jueces solamente juzgan, pero el Ministerio Público, no sé si hay otro fiscal acá, el único va a recibir entonces, es el encargado de llevar a cabo las investigaciones de funcionarios públicos, o todas aquellas que sean por lo menos plausibles, fundadas, y los jueces deberán después atender a la acusación si se la formula, pero yo creo que no hay que poner demasiado el acento en estas cuestiones de esas tendencias que hay por momentos, generalmente en época de elecciones, ¿no? En época de elecciones se aviva todo el arsenal de denuncias en contra de algunos funcionarios, de algunos sectores de la política, y bueno, la justicia dependerá de la presentación del caso y tendrá que resolver de acuerdo, digamos, a lo que el fiscal decide acusar, ¿no? Pero no creo que haya que promoverlo ni desde adentro ni desde afuera. Son los malos de la película, los fiscales. Doctor, estoy feliz. Sí, gracias. Felicidades nuevamente. ¿Qué opina usted sobre que los jueces deban pagar impuesto a la ganancia? Lo he sostenido públicamente. Yo creo que sí, deben pagar impuestos a las ganancias. No hay ninguna diferencia ontológica ni cualitativa entre cualquier ciudadano y los jueces, ¿no? Hay fórmulas para compensar, y en eso las autoridades deberán tener en cuenta de qué manera se lo hacen. Pero sí entiendo que en honor a la igualdad ante la ley y a la distribución equitativa de las cargas públicas, los jueces deben pagar impuestos a las ganancias. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Bueno, la doctora está a disposición del proceso. Hola doctora, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias. Te quería preguntar, ¿qué opinas vos? ¿Cómo va a funcionar en la transición del nuevo sistema y del viejo sistema en relación a las causas que están en curso y que tienen recursos pendientes? Yo considero que se tienen que terminar de acuerdo al sistema actual, al viejo sistema, digamos, que en Capital es el actual. De todas formas, entiendo que forma parte de la posibilidad de resolver este tipo de transiciones tan complicadas, está
muy sujeto a la buena voluntad, a la relación cordial entre los ministerios públicos y la judicatura, a la buena voluntad de los magistrados y de todas las partes. Yo sé, por ejemplo, que en Concepción, con el viejo sistema, una de las salas resolvió casi todas las causas que tenía pendientes, acudiendo a la buena voluntad de las partes, al margen de la voluntad de trabajo de los jueces que la integraban. De todas formas, digamos, eso desde lo humano, desde lo técnico, la Corte tiene dicho que las modificaciones de procedimientos, de competencias, se aplican de inmediato. O sea que, en principio, debería empezar a aplicarse inmediatamente el Código Nuevo, sin pensar demasiado en la transición. La Corte, en un fallo reciente a propósito de un cuestionamiento al juicio por jurados en la provincia de Neuquén, ha dicho que se aplican de inmediato las modificaciones procesales. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Felicidades. Gracias. ¿Cuántos concursos llevas rindiendo? Muchos. Y el año pasado fue el año que más concursé. Debo haber rendido, estos 3, los otros 3 de la Sala de Concepción, y calculo que 10. Y antes de eso concursaba una vez por año, o de vez en cuando debo haber rendido 15 en total, o un poco más. ¿Qué opinas del sistema de selección? Yo creo que está bien, obviamente como todos los sistemas se puede mejorar, y los que participamos en el sistema, ustedes como operadores, nosotros como postulantes, tenemos que pensar en realidad en formarnos, en aprender. Yo lo que estoy advirtiendo últimamente, que hay como una práctica de los postulantes de ejercer presión, de hacer planteos. Yo sé que ustedes no se dejan llevar por la presión de los postulantes, pero de hacer planteos, o sea, que no aprueban los exámenes, se hacen planteos, se violó el anonimato, que nos ponen en cuestión a todos, ¿no? A ustedes, a nosotros, a los jurados. Me parece que esencialmente tenemos que volver a la buena fe que hubo siempre. Yo tengo la sensación que a veces medio nos alejamos de la buena fe para concursar. O sea, aquí nos conocemos todos, todos nos cruzamos con los jurados, todos nos cruzamos con ustedes en el ejercicio de la profesión, pero creo que estamos esencialmente los postulantes perdiendo un poco la buena fe. O sea, mismos postulantes que reconocen que han hablado con un jurado, me parece que tenemos que volver a eso, a entender la importancia de lo que estamos haciendo. Ustedes, nosotros, los jurados, a entender la importancia que estamos construyendo o completando el Poder Judicial. Después hay otras cuestiones de orden reglamentario que para mí se podrían mejorar con respecto a la valoración de los antecedentes. O sea, yo siempre me pregunto por qué los empleados judiciales y los magistrados tienen distinta calificación si son funcionarios del fuero para el que concursan, y los abogados no, por ejemplo. Entonces venimos abogados que solamente por el hecho de tener más años que otros tenemos el máximo puntaje como abogados, y hay otros que por ahí tienen menos años pero mucha más experiencia, mucho más conocimiento en el fuero. Veía el listado de las personas para entrevistar del postulante, de 19, si no me equivoco, 3 mujeres nada más. Es muy difícil para una mujer ejercer en el fuero penal, y si pensás que el nuevo sistema va a facilitar la labor profesional de la mujer o no. No, para una mujer no es difícil ejercer en el fuero penal.
porque las mujeres somos más fuertes. Por algo hay madres de Plaza de Mayo y no padres de Plaza de Mayo. No es por compararme con eso, pero por algo las hay. Yo creo que, sí, recién les decía eso a los colegas, porque los 4 que pasaron antes que yo son 4 hombres y los 4 que me siguen también. Más allá que hay algunas colegas que estaban en la lista y que no han venido. Sí, para concursar yo creo que por ahí es más dificultoso. Yo, como no tengo marido y tengo un solo hijo y ya es grande, por ahí no tengo tanta necesidad de estar pendiente de atender a alguien. Hay muchas colegas que muchas veces no pueden venir, pero en nada procede de una dificultad que tenga que ver con el fuero, sino por ahí con la situación personal de cada uno. Y en cuanto al ejercicio en el fuero penal, yo no creo que sea más difícil. Por ahí si los hombres tuvieran que pasar las dificultades que pasamos nosotros, no lo soportarían, pero para nosotros sí. Perfecto. Muchas gracias. Yo, una solita. ¿Te gusta leerlo, doctora, y qué? Sí, en realidad leo, como yo estoy haciendo mi tesis doctoral y estoy concursando, prácticamente estoy leyendo todo lo que está vinculado a mi tesis. ¿Sobre qué es tu tesis? Responsabilidad penal de las personas jurídicas, alertador y compliance en el delito de lavado de activos de origen delictivo. Como la estoy haciendo en una universidad española. Bien. Entonces la estoy haciendo más vinculada. En realidad la idea original mía era sobre el arrepentido, pero bueno, cuando fui a España a reunirme con mi tutor, como que no les interesa a ellos el tema, digamos, no lo tienen concebido como nosotros. Entonces reformulamos en orden al interés de España. Ahora, ¿tu tema? Es alertador, compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el lavado de activos de origen delictivo. El alertador es un término que acuñaron ellos allá, es el informante, digamos, que es alguien que brinda información pero que no está sometido al proceso. Y que, digamos, tiene que ver con viene mucho el tema de la compliance en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque lleva a eximiciones de pena, digamos, la posibilidad que tengan en el marco de las empresas canales de denuncia, un oficial de cumplimiento, puede llevar en la legislación española incluso a eximir de pena ante algunos delitos, sobre todo tributarios. Yo lo orienté al lavado de activos porque me interesaba más, tenía más vínculo con nosotros. Y un tema de mucha vigencia en España en este momento Sí. con los bancos. Sí. En toda América Latina. Sí, sí. Todo el mundo. Yo una pregunta nomás que está ligada a la que te ha hecho la doctora, referida al sistema de selección. ¿Qué opinás vos de una oralización en alguna de las partes, digamos, del examen? Yo creo que estaría muy bien. En realidad ¿Sería bueno, digamos? Para mí el examen ideal sería, hay que ver en qué medida nosotros podemos, los postulantes me refiero, sostener la atención, pero para mí uno tendría que pensar en un juicio y, bueno, porque los he escuchado a ustedes, lógicamente, con un examen oral, en un concurso que hay 60 postulantes, pero que uno tiene que plantear una audiencia como las que se hacen ahora en Concepción y con una rotación de roles de tal manera que uno se pueda desempeñar en todos los roles y se podrían hacer varios concursos o resolver por lo menos esta primera instancia de varios cargos, porque realmente la verdad es que es un desgaste de todo, ¿no? Y que implica una gran demora además para cubrir las vacantes, que es bien necesario. El problema es cuando hay, por ejemplo, 100 inscritos, como el caso de jugados laborales, ¿no? O 50 o 60. Bueno, lo que pasa es que también lo habíamos hablado, se los había dicho en la entrevista anterior. Por ejemplo, en los que se están rindiendo ahora de los tribunales de impugnación de capital. Vi que hay muchos que no nos hemos presentado. Yo estoy haciendo el curso de litigio estratégico de la Escuela Judicial, entonces la verdad que no puedo hacer las dos cosas. Pero el tema es que ganamos un cargo y al día siguiente nos estamos postulando para otro. Entonces, también a eso habría que ponerle, no sé en el caso de los juzgados laborales, porque ni siquiera conozco a los colegas que concursan, pero en el caso del fuero penal, los tribunales de impugnación de capital van a generar
tantas vacantes como concursos hay en la justicia. Está bien, son magistrados que hace mucho que han asumido y que tienen derecho a pretender ascender, pero tendría que haber algún límite a eso, para que no haya montones de inscritos y todo el tiempo generando nuevas vacantes. En el fuero penal todo el tiempo se generan nuevas vacantes de todos los concursos. Surgen, en estos mismos van a surgir por lo menos una, probablemente más, pero por lo menos una. Los de Tribunal de Impugnación, en los 3 de Concepción, digo. Pues son 4 nombres, los cuales 2, o sea, en principio hay 4 que están ternados, de los cuales 2 son hoy magistrados. En los Tribunales de Impugnación de Capital, también. Uno sabe además la solvencia técnica de algunos colegas que concursan que hoy son magistrados y está fuera de toda duda que van a estar en los primeros lugares de concurso. Entonces me parece que... ¿Usted cree, doctora, ¿usted cree que no se violenta algún derecho o garantía constitucional con un límite de ese tipo? No. ¿Usted cree que nadie tendría derecho a plantear algo? Sí, pero los derechos no son absolutos y hay que analizarlos en el marco en el que se desarrollan. Y yo pienso que es más importante el servicio de justicia que el interés personal nuestro. Entonces, no es que usted a mí no me va a dejar presentarme al Tribunal de Impugnación. Si yo sé que quiero rendir en el Tribunal de Impugnación, no rindo para la Cámara de Concepción. Entonces, no me cierro la posibilidad, bueno, yo digo Cámara porque yo rendí para la Cámara, para el Colegio de Jueces ahora, no me cierro la posibilidad. Es más importante el servicio de justicia, no podemos seguir teniendo permanentemente vacantes, ustedes mismos, los que son legisladores también, pero ustedes son magistrados, están todo el tiempo, acá trabajan muchísimo, están abandonando su tarea como magistrados, para seguir escuchándonos a nosotros que repetimos y repetimos. Entonces, a mí, si bien sí es cierto que se podría vulnerar el derecho, me parece que se respeta un derecho que es más importante, que es el servicio de justicia. Hay que ver en esa tensión de derechos. Gracias. Pregunta Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Felicidades. bien. Bueno, doctor, cuéntenos un poco de su vida personal. ¿A qué se dedica? Bien. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Concepción, o sea, nacido y criado ahí, he estudiado en el Centro Universitario de Concepción, en la UNTA. Estoy casado, tengo 2 hijas, una tiene 8 y la otra tiene 10. Mi mujer también es abogada, así que en la casa se habla de derecho, generalmente. Trabajo en el Centro Judicial Concepción, ingresé por concurso en la Fiscalía. Actualmente trabajo en la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual. Me desempeño ahí, me capacito para poder rendir, para poder ascender, para poder seguir adelante. Vengo de una familia humilde, trabajadora, mis padres no son profesionales, así que bueno, soy la primera generación de profesionales en mi familia. Bueno, ¿quién va a preguntar algo? Está esperando, doctor. Aparte de... Doctor, Sí, doctor. ¿entiende usted que en caso de ingresar a la magistratura, eso va a producir alguna modificación en el comportamiento social que usted tiene habitualmente? Sobre todo que es una comunidad pequeña. Sí, sí, nosotros, nuestro centro judicial es un centro pequeño, tenemos nuestro pueblo de acción en la ciudad de Concepción hasta todo el sur de la provincia, y hay cuestiones donde hoy casualmente venía pensando en el tema de las recusaciones, en el tema de los vínculos, porque nosotros, bueno, la doctora también, nosotros nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, dónde vivimos, tenemos vínculos, hay una relación en general, pero me parece que desde el punto de vista que cuando uno toma una decisión en la vida, decide ingresar a la magistratura o ingresar al Poder Judicial, toma una decisión de vida que modifica, primero lo previo es la posibilidad de que uno empiece a capacitarse, para que en el llegado el caso de que tenga la suerte o Dios o el designio te toque ejercer una función de magistratura o una función, en este caso yo actualmente, como lo dije anteriormente, trabajo en Fiscalía,
tenga las herramientas y los elementos para actuar. Pero aparte, hay una cuestión que lo he escuchado también en otros concursantes, en otras entrevistas, donde hay que tener cierta línea de conducta. Me parece que quizás uno tiene la imagen en ese punto que me parece que tiene que volver, donde tenemos que la función judicial y como operador del derecho, pero más que nada la función jurisdiccional, la función del juez, este juez que nosotros, una persona proba, honesta, recta y con una línea de conducta desde lo personal que refleje la función en la cual yo voy a cumplir a partir de ese momento, que no es que uno va a cambiar la manera de ser, sino que uno es como persona. Por ahí un colega me decía, cuando litigaba, me dice, no hay buenos abogados o malos abogados. O sea, no hay buenos jueces ni malos jueces. O hay buenas personas o malas personas. Creo que esa es la línea de conducta que uno tiene que seguir. No hay una modificación en cuanto a la actitud, sino seguir siendo la persona que uno es, con los valores que vinieron de la casa, con la educación que uno ha recibido, desde la posibilidad que ha tenido cada uno en los lugares que le ha tocado desarrollarse. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí. Doctor, ¿cuál es el protocolo que tiene que seguir en la Comisaría del Interior cuando se produce una denuncia de violencia de género? Bueno, como lo decía anteriormente, yo trabajo en una Fiscalía de Género y Abuso. Tenemos el funcionamiento de la misma, se desarrolla a partir de la actuación de los fiscales auxiliares actualmente, que antes nosotros teníamos a los ayudantes fiscales, que es la función que yo cumplía anteriormente. El ingreso a partir de la denuncia, de la actuación por parte de la persona que sufre este tipo de situaciones, se realiza a través de la comisaría con la denuncia. Existe actualmente, nosotros estamos trabajando en una relación muy íntima, y lo hablábamos también en Fiscalía. Yo trabajo con el doctor Castro, es mi fiscal, en cuanto a la posibilidad de que exista una relación estrecha y cercana entre la gente de comisaría, entre los oficiales y nosotros, para que se determine y se logre en ese caso de determinar cuándo estamos ante un caso de género, cuándo es necesario la actuación de la Fiscalía, cuándo la situación es urgente. El tema de género es un tema que genera y que sigue generando, donde no siguen sucediendo este tipo de hechos. Entonces, evidentemente, tiene que haber un trabajo en conjunto, pero más que nada en cuanto a la capacitación de los operadores y de los oficiales de la comisaría. En el caso de que nosotros tomamos conocimiento de un hecho, generalmente lo primero que se hace es que ingresa la causa por atención temprana, la envían a nuestra unidad, o bien intervienen dos oficinas que para mí son fundamentales en el trabajo nuestro, que es la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, y la OBIFAM. Estas oficinas, donde en este trato interdisciplinario de la víctima permite que nosotros a partir de ahí tengamos los elementos, las herramientas para poder discernir qué situación es una violencia de género y qué situación no. Y también hablábamos la vez pasada con el doctor Castro, en cuanto al tema de que hay situaciones que, si bien hay un peligro, hay una violencia, pero no llega a ser delito. Entonces la intervención nuestra sería primaria, pero en el marco del derecho de familia es donde se podría llegar a discutir cuestiones como régimen de visita, alimento. La intervención nuestra para el caso de urgencia, para el dictado de una medida cautelar, para la protección de la víctima y el entorno familiar. Y a posteriori la intervención del juez de familia. ¿Puedo, doctor? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo está? No es un tema simple el de violencia de género. Antes le llamaban crimen pasional y resulta que la mataban a la mujer y era femicidio. Digo, cómo la sociedad tiene que ir también viendo estas cuestiones. En este marco, doctor, nosotros queremos o pretendemos los legisladores, o un gran grupo, que la provincia adhiera a la ley Micaela. ¿Estás al tanto de lo que es la ley Micaela? Sí. Que es a partir de la muerte, el femicidio, el asesinato de una mujer. ¿Qué opinión tenés? La ley Micaela, para
que no la tienen es la capacitación en los 3 poderes del Estado, a todos los funcionarios públicos de los 3 poderes. El trabajo en conjunto en este tipo de problemática es fundamental. Este trabajo en red, cuando nosotros nos capacitan o cuando nosotros recibimos las primeras capacitaciones en el momento que sabemos en qué oficina nos íbamos a desempeñar, es fundamental en situaciones donde, por ejemplo, nosotros tenemos una víctima de violencia, donde tenemos menores de edad, donde hay una situación de vulnerabilidad, donde esta persona, o la mujer, en este caso la víctima que está sufriendo este hecho, no tiene la posibilidad de decir, me voy de mi casa porque me voy a dónde. ¿Dónde voy a tener yo la contención? ¿Dónde va a estar dónde voy a llevar mi grupo familiar? Nosotros trabajamos, y eso lo vuelvo a reiterar, con 2 oficinas, la OBD y OBIFAN, pero aparte también trabajamos con el Instituto 25 de Mayo, que hace un trabajo fundamental en situaciones, por ejemplo, de fin de semana. También trabajamos con Oficina de la Mujer, nos brindan, por ejemplo, teníamos un caso en Trinidad de una familia donde había habido un inconveniente y esta señora con los hijos no tenía dónde ir en el momento en que sucede el hecho y uno tiene que resguardarla. Entonces nos brindaron la posibilidad de que vaya a un lugar donde se le ha pagado, donde la misma Estado, hasta que se pueda resolver esa situación, porque nosotros a partir de ahí tenemos que pedir una audiencia, excluir del hogar a esta persona que ha cometido un delito, porque eso también no nos tenemos que olvidar. Esta persona comete un delito y es un delincuente. Entonces, como tal, tiene que recibir el castigo correspondiente. Y el trabajo en red y el trabajo con todas las otras interdisciplinarios nos da todos los elementos para nosotros poder llevar el pedido, la medida cautelar o lo que surgiera a partir de ahí. ¿Alguna otra pregunta, doctor? No, muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, el doctor Picón está a disposición de consejeros. Picón. Bueno, doctor, felicidades. Gracias. Estoy rindiendo últimamente bastantes concursos, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas del sistema de selección? A mí el sistema me parece ya sumamente óptimo. Como todo sistema, creo que es perfectible y podríamos aportar, pensando en voz alta, muchas bondades también a este sistema, que ya de por sí es bondadoso. En lo personal vengo rindiendo mucho porque creo, si no, no lo haría. Pero sí entiendo de que en este nuevo paradigma que nos estamos enfrentando, que ya estamos transitando, y en algún momento lo pude charlar, tipo café con alguien, sería, por lo menos a mi gusto, lo que no quiere decir que sea imperioso, pero sería muy bueno de que lo hagamos en forma oral. Porque, a ver, yo ahora estoy acá en un puesto número 11 porque considero una buena nota en la oposición, pero mis antecedentes no me ayudan tanto porque tengo X antecedentes, ¿sí? Pero el que solamente transitó un juicio oral, el que solamente fue a audiencia de control de prisiones preventivas, el que solamente tiene esa práctica y va generando una lex artis, una lex experticia, se va capacitando, solamente en ese punto nosotros podemos enfrentar el sistema adversarial de cara al sistema adversarial. Es decir, se acabaron los escritos, se acabaron los oportunamente, téngase presente para su oportunidad, no se tiene nada presente para su oportunidad. Esto es ya y ahora. Y me voy a ir un poquito más de la pregunta, doctora, si se me permite. Y capaz que me estoy adelantando y no estoy sabiendo administrar otra pregunta que eventualmente me puedan hacer, pero es mi primera entrevista. Si a mí me preguntan si hoy en San Miguel de Tucumán estamos en condiciones de realizar el sistema adversarial, yo le digo que sí. ¿Pleno? Sí. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos más que una cámara como esa, una grabadora como esta y las partes. Y la buena predisposición. Y la buena predisposición, que es el artículo 105 de nuestro nuevo Código Procesal Penal, la buena fe de las partes. Si nosotros tenemos buena predisposición, magistrado, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, los colegas, bueno, yo hace poquito me integré a la justicia, pero los colegas que ejercen día a día la profesión en forma liberal,
Si todos tenemos esta buena predisposición, esta buena fe, esta buena fe, yo tengo dudas que hoy podemos empezar en Tucumán a tenerlo. Sin necesidad de 4 domos, sin necesidad, lo hagamos austeramente, pero comencemos. No vamos a tener más oportunidades tan históricas como esta. Esto es histórico lo que está ocurriendo. Para nosotros, para Tucumán es histórico. Y me animo a decir algo más. Me hubiera encantado que esto venga de la mano del juicio por jurado. A mí me hubiera encantado. Pero creo que es un gran paso, un primer gran paso que estamos dando. Bueno, dejaste abierta la puerta para hacer un montón de interrogantes. Sí, adelante. ¿Cree que la sociedad está preparada para un juicio por jurado? ¿Esta sociedad? A ver, yo creo que hay que ser objetivo al riesgo de no ser políticamente correcto. Yo creo que la sociedad sí está preparada. Binder supo decir que no, el hecho de ser abogado no me da mayores cualidades para determinar o no la existencia de un hecho. O sea, somos todos seres humanos, abogados, jueces, terminamos todos de la misma forma. Y creo que la sociedad sí está preparada. Que vamos a tener que pulir quiénes pueden integrarlo, quiénes no, la forma de selección, la forma de... Sí, y hasta me animo a decir de que en lo personal soy partidario del juicio por jurado clásico, de aquel que en la Europa oriental del siglo XIX tuvo que ceder ante el sistema reformalista, porque era el juicio por jurado clásico. Porque a mi entender, no tuve la posibilidad de ver muchas entrevistas, pero hablando con colegas, no, que el escabinado, que... Para mí el escabinado contamina al jurado. Sí. Pierde su esencia. La sociedad necesita legitimarse en algo más que en un juez. Eso es lo que nos pide la sociedad. Lo pide todos los días. ¿Por qué se le teme al juicio por jurado? Quizás porque nosotros pensamos muchas veces que sabemos más. Y esa cuota que tenemos de no manejar lo imponderable, no saber cómo puede reaccionar un jurado frente a un caso particular, es lo que nos saca del lugar de confort de la seguridad que nos da un juez técnico. Entonces, pero el juicio por jurado clásico, sí. El puro, es el que determina la existencia del hecho. A ver, ¿existe o no existe el hecho? Y esta es una escala penal. Bueno, ¿cómo la planteamos a la escala penal? Y lo charlan como se charla en esta mesa. Entonces, no hay que tenerle miedo al jurado. Es más, considero que el juez técnico de algún modo contamina al jurado cuando ingresa a opinar o a asistir o a... Claro, lo que pasa es que este sistema adversarial nos obliga también a los jueces, y yo me acuerdo que en uno de los concursos que rendí, un jurado me dijo que utilizaba terminología acorde, pero no la mejor. Si estoy rindiendo por un sistema adversarial, no me sirve de nada sentarme con doña Rosa y decirle, usted sabe que la asequividad de la ley, la asequividad normativa en la ley penal de Claude Roxin, en su obra Tratado de la... ¿Qué sabe esa señora? O hablarle de un error de prohibición, de un error de tipo, de una prohibición de regreso. ¿Cómo le explico yo a esa señora? ¿Cómo le explico al imputado que está dentro de sus garantías? Acceder, porque eso es acceder a la justicia, entenderla a la justicia. Yo creo que la forma de legitimar, de afianzar a la justicia, cumpliendo uno de los objetivos primordiales que tiene nuestra Constitución, es garantizar a la sociedad el acceso a la justicia. Esto se viene trabajando hace mucho tiempo. Lo vienen haciendo de la Corte, me consta, lo vienen haciendo el Ministerio Público, me consta, y del Ministerio Público novedosamente la Defensa, y me consta. Pero la gente no está dentro de los estrados. Hay un sociólogo y que trabaja sociología del derecho, que habla sobre las epistemologías del sur, Boaventura de Sousa Santos, y que él plantea que no hay justicia social, sino hay justicia cognitiva. O sea, el poder entender, comprender de qué se trata. ¿Y por qué cree que la justicia está en ese estrado? A ver, yo le voy a contestar, si me permite, con un ejemplo. Sí. Hoy más que la justicia, quien está en un mayor estrado es el Estado policial. Ajá. Porque son los primeros que intervienen,
son los primeros interventores y nos realizan una requisa de rutina. La Corte se cansó de declarar nulidades. Pero ¿qué pasa? A ver, desde la sociología criminal o desde la criminología, nosotros, a ver, lo tenemos a José Ingeniero, argentino, que escribió en su obra, en el volumen 7, está criminología, está clarito, y él nos dice cuál es el problema social de la desconfianza social en la justicia. O sea, no tenemos que recurrir a traducir un libro como el Long Walk for Freedom de Mandela para saber la biografía de Mandela. Lo tenemos escrito en una obra brillante. Y el mayor problema que tenemos no es que la justicia está en un pedestal o que se coloque en un pedestal, sino que la sociedad está muy abajo. La sociedad está muy abajo porque la sociedad todavía no participa, tiene acceso a la justicia, pero la forma de legitimarse, entiendo, para la sociedad, a riesgo de, obviamente, cometer el error, porque no soy sociólogo, es participar de las resoluciones, participar de si Carlos Picón es culpable o es inocente, o no culpable. Si Carlos Picón merece una pena de 4 años o de 9. Si después tenemos la cesura de juicio para que veamos, para que discutamos la pena. Es decir, no se trata de un proceso absolutista. Y volviendo a la pregunta, son dos, a ver, por un lado hay un gran temor a la pérdida de esa situación de poder que hoy tenemos los abogados. Porque hoy los abogados tenemos una situación de poder. Seamos particulares o pertenezcamos a alguna institución. Y por otro lado, también hay una cuestión política, etimológicamente política, de decir, bueno, ¿qué lugar ocupa la sociedad en esta tensión de poderes y debilidades? Bueno, creo que la forma de legitimar o afianzar la justicia es legitimando a la sociedad para que participe activamente en la administración de justicia. Creo que esa es la única forma de hacerlo. Y hoy estamos en condiciones de hacerlo. Estamos en, Cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Totalmente de acuerdo. Por eso yo al principio decía... que a mí me hubiera encantado que este sistema adversarial venga de la mano con el juicio por jurado. Pero porque, a ver, yo siento sí que hemos dado un paso gigantesco. El fallo Canales lo dice claramente. El juez natural es el jurado. Es el jurado. Canales es clarísimo en eso. Doctor, ¿cuántos años ha ejercido libremente la profesión? 15 y medio. ¿Siempre en el Foro Penal? Siempre en el Foro Penal. ¿Y cómo ves vos con esa experiencia vasta que has tenido en el ejercicio de la profesión en ese fuero, la implementación del del sistema adversarial para el abogado que la ejerce libremente? ¿Ves cuáles serían las fortalezas o las debilidades del sistema para con el abogado? Yo creo que son muchísimas las bondades para el colega que ejerce la profesión en forma liberal, y veo que también hay algunos diría, elementos que no lo ayudan del todo. Voy a empezar por la fortaleza. Vamos a ser honestos, los abogados que ejercimos la profesión en forma liberal trabajamos, si bien es cierto una profesión liberal, honoraria, porque es un honor, trabajamos por honorarios profesionales que los pauta el colegio, que los convienen los abogados con sus clientes, y creo que la metodología en que está diseñada nuestro nuevo código, con las audiencias como están previstas, el abogado tiene más posibilidades de concurrir a mayor cantidad de audiencias. A ver, yo hoy estando en la Cámara de Apelaciones, en lo penal de instrucción, yo voy a 4 o 5 audiencias por día, y somos 3 los que vamos a esas audiencias. Entonces, el abogado que ejerce la profesión en forma libre puede acceder, pero muy preparado, puede acceder tranquilamente, cuidando su bolsillo. Vamos a empezar por lo más básico, cuidando su bolsillo. Ahora, desde otro punto de vista, solamente lo que fuimos a litigar oralmente en más de 10 o 20 ocasiones, sabemos que es en esa sala de audiencia, en esa sala de debate, donde la camiseta
perdón el término coloquial, se siente de una forma sanguínea, es sanguínea. La camiseta se mezcla con la camisa y la corbata. Entonces, es apasionante desde donde se lo mire. Por otro lado, el abogado le da a su cliente una respuesta en ese momento, a través de un magistrado, a través de un fiscal, a través de un querellante. Ya no espera el cliente a que veamos qué dice, que ahora me han pasado la causa a tal lugar. Ya no existe más. Entonces, el cliente sale de su conflicto penal, porque esa es otra cuestión que debemos desterrar de una vez y para siempre, ya esa idea de Jacob, que escribió su obra en la ciudad de Bonn, donde no el mayor delito que se había cometido era el robo de un enano de jardín. Eso está escrito en la obra de Jacob. Ya el conflicto ya no es social, es particular. Entonces, ese particular que es acompañado por un asistente letrado, que ya se está capacitando, porque cada vez se capacitan más mis colegas, creo que es una herramienta sumamente fabulosa para el cliente, que no nos olvidemos que ese cliente es sociedad. Ese cliente es sociedad. Es uno más del barrio que le va a contar al otro vecino que ha ido a la audiencia y bueno, no le ha ido muy bien, pero le ha visto la cara al juez. La debilidad. Creo que hay que poner mucho énfasis en la capacitación con mis colegas que ejercimos la profesión en forma libre. Abierto hay un abanico de capacitaciones. La da la Escuela Judicial, abierta a todo el público, a todos los colegas, y hay otras tantas que uno ingresa a internet y se encuentra con 1.000.000. Entonces, creo que esa es una debilidad que por ahí debemos quizás comunicarle más desde las instituciones a los colegas y decir, bueno, tenemos estas posibilidades para que usted se capacite. ¿Qué opina? Tenemos esta forma de pago, porque hay muchos colegas que a raíz de este gran crecimiento que ha tenido tribunales, han tenido, ha sido decreciente su diario. Entonces hay que brindarles las herramientas para que también estén a la altura de las circunstancias económicas y culturales. Entiendo yo desde ese punto de vista. Muchas gracias. Preguntas para el doctor. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Hola, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Felicidades. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Cuéntenos un poco de su vida personal. Bueno, ya hace 31 años, va a ser 31 años que tengo en el Poder Judicial, soy secretario de Cámara, de los 31 ya 30 prácticamente en la parte penal. Estoy casado, tengo mis hijos, hice una especialización, ya soy magíster y estoy viviendo, en estos últimos meses preparo ya la tesis doctoral. ¿Cuál es el tema de la tesis? Va a ser la víctima en el proceso penal. Creo que hay muchas cosas que tengo que apuntalar ahí en cuanto al trato, el acceso. Cuéntanos un poquito de eso. Yo veo muchas veces que se llega a una fiscalía y lo primero que se pregunta si es parte. Y es nadie más y nada menos que la víctima. La que sufrió el atraco, la que sufrió el daño en sí. Entonces, por una cuestión de ser parte o no parte, además que está arreglado, todo el buen trato que hay que darle a la víctima, me parece que tenemos que agilizar un poquito ese tema. Lo veo mucho que van y dicen, no es parte. Bueno, pues vamos a asumir rol de querellante, vamos a hacer para informarle. Creo que eso es un aspecto que hay que, al menos, proponer una mejora, ¿no? Pero lo veo siempre, lo veo casi cotidianamente, digamos. Después, bueno, algo de deporte y, bueno, los viernes con mis amigos, por supuesto. Que no tienen nada que ver con tribunales, para que no terminemos hablando de los juicios. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. Perdón. No, tranquilo. ¿Usted conoce
el código modelo que hay para Latinoamérica de ética para el Poder Judicial. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué pautas aplicaría en el caso de acceder a su cargo? En lo que yo podría, y en el caso de acceder al cargo, como le dije recién, yo apunto mucho al aspecto y al trato de la víctima, en lo que es víctima-víctima. Veo, pero personalmente veo que hay un destrato hacia ella. Sin ir más lejos, el otro día estaba y me dice, bueno, a mí me pegó el tiro. Yo estuve 2 meses internado y no me quieren informar la causa. Una cuestión. Sí creo que el código de ética tendría que aplicarse, pero no solamente, o sea, también para los empleados, ¿no? O sea, hacerlo general, porque esto formamos parte todos. El secretario el sándwich, lo sabemos todos, pero también hay parte de responsabilidad del empleado. Cierto es, responde a los jefes. El día de mañana asumo algún cargo para responder a los parámetros míos, pero también hay que educarlo a todos con respecto a eso. El juez, para resolver, ¿es suficiente que tenga vasto conocimiento jurídico o hace falta que conozca de otra ciencia, que conozca de algunas otras? Hay un dicho que dice, para ser juez hay que saber, si sabe derecho, mejor, pero hay que ser buena persona. Creo que necesita otro aspecto. Sobre todo mucha inteligencia, que no es lo mismo que memoria. Sobre todo mucha inteligencia, saber cuándo, cómo y dar una resolución, cómo moverse. Pero creo que en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto de la vida. No solamente inteligencia. Yo una pregunta nomás. Sí, la doctor. competencia del Tribunal de Impugnación, ¿cuál es el trabajo que tiene, digamos, el cargo que tiene? Conforme a lo que yo tengo entendido, es el colegio de jueces y la impugnación que habría a las resoluciones del colegio de jueces. Sería una cámara de apelaciones de instrucción actualmente. Eso sería. Revisor de las decisiones del colegio de jueces. De las definitivas también, que ahora la ve la Corte, lo va a ver... No, definitiva no. Definitiva no. Creo que sí. Sí, también definitiva no. Yo tenía entendido que no, pero... Sí, es una especie de tribunal de casación. Sí. Bueno, estaba con las interlocutorias, pero también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, permiso. Doctor, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va? Felicidades por llegar a esta etapa. Gracias. ¿Estás litigando en el nuevo sistema adversarial? ¿Has tenido la posibilidad de...? Sí. He litigado por un planteo que hicimos recientemente por la aplicabilidad retroactiva de una ley, en virtud de que entendíamos que, dadas las condiciones particulares de un caso puntual donde se encontraba vencida la prisión preventiva hacía más de 60 días, habíamos pedido que, como el hecho había ocurrido dentro de la normativa 90-94, y en virtud del artículo 2 y la aplicación retroactiva más favorable al imputado, al menos a los fines del control de la detención, habíamos requerido en audiencia se aboque la competencia penal del juzgado de Concepción, lo cual no ha tenido un resultado favorable en la inteligencia de su señoría, que decía que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establecía que cuando la lesividad proviene de una ley del Poder Legislativo, habría que hacer la presentación en la Corte. Es decir, nosotros entendemos que el control convencional en estos casos merecía un tratamiento, por lo tanto fue la única audiencia. Y hoy estamos también ponderando la posibilidad de cuestionar el tema de los cómputos de 120, en razón de que entendemos que una acordada no puede avanzar sobre lo dispuesto en una ley. Y vamos a intentar, porque estamos ante una causa donde realmente se advierte una suerte de extinción por insubsistencia de la acción, 7 años sin que la defensa haya
realizado ninguna clase de obstrucción a la instrucción, tanto la instrucción como la etapa plenaria, y sin embargo transcurren los plazos. ¿Qué delito, perdón? Esto fue violencia, fue una tentativa de homicidio en el contexto de género. Pero elevado a juicio en el año 2013, a los 2 años citado a juicio y a los 2 años sin apertura de prueba, una audiencia de viso a los fines de ver que el imputado firme algún acuerdo de juicio abreviado. En general el sistema está funcionando al inicio, no hemos llegado ni siquiera, yo por ejemplo tengo conocimiento de 527 audiencias hasta el 6 de julio, 10 sentencias de cautelares, todas confirmando primera instancia, 5 sentencias definitivas, que ninguna llegó todavía a tratamiento, ninguna de las 5 definitivas en estos últimos 2 meses. Bueno, las ventajas que implica el sistema con respecto a la inmediación del juez, a la publicidad, yo creo que resuelve distintos aspectos de la sociedad, le brinda a la sociedad una respuesta que está pidiendo el ciudadano y por otra parte asegura la transparencia de la gestión judicial, creo que es fundamental en este sistema. Para mí lo más destacable de esto son las audiencias estas aduaneras que yo les digo, que es la audiencia de control de acusación y pertinencia de la prueba, porque de alguna manera va a filtrar lo que realmente debe llegar a juicio y de esa manera facilitar la judicialización. Exactamente. Pero más que eso, no hay una experiencia en los procesos de la ciudad de Monteros, el litigio obviamente en el Centro Judicial Monteros y Concepción, poco acá en San Miguel de Tucumán, y la verdad que el primer impacto que tengo es altamente positivo. ¿Alguna otra pregunta para el juicio por jurado, doctor? ¿Cómo lo ve? Absolutamente en desacuerdo. Entiendo que hay un texto constitucional autocontradictorio. Por un lado, lo reclama en 3 oportunidades el juicio por jurado, pero por otro lado, incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos, donde asegura un doble conforme, por lo menos es mi criterio, donde exige la revisión ordinaria del proceso y la falta de fundamentación que implica un veredicto no permite el cumplimiento de ese aseguramiento del doble conforme. Más allá que a mi criterio la vulnerabilidad periodística que sufren los jurados es una cuestión indiscutible. Muchas veces la sociedad de alguna manera identifica justicia con condena, identifica impunidad con absolución, y más allá del desconocimiento que puede quizá ser suplido con tribunales, con jueces mixtos, yo entiendo que es importante llegar a discernir, por ejemplo, en el caso de una imputación objetiva, los extremos que la conducen, desde un riesgo no permitido, una prohibición de regreso, que en la mayoría de los casos entiendo no va a ser factible con ese sistema, sin perjuicio de los tribunales, de los jueces técnicos, ¿no? Doctor, Jorge, pregúntate si vos conoces el Código de Ética Judicial Iberoamericano y qué opinión tienes al respecto. En algún momento cuando estuvimos en la corte que abandoné, estudiamos los principios de imparcialidad, de independencia, fundamentalmente la motivación, porque yo creo que cuando el juez logra comprender que un sistema de la sana crítica racional que permite la construcción de un pasado sobre injerencias que descansan en indicios unívocos y donde yo debo analizar bajo las líneas y bajo la órbita de la lógica, de las máximas experiencias y del conocimiento científico, como lo decía Tolvin por ahí, yo creo que esas garantías, una vez que se ha producido eso, no hay mejor garantía para el ciudadano y transparencia que lo que nos brinda un correcto razonamiento lógico, utilizando los métodos deductivo, inductivo, pero de esa manera transparente, y que todo esto está reflejado en el Código Iberoamericano. Así que, bueno, es mi opinión, mi humilde opinión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, un placer.